Fallos en el control del colesterol en personas de riesgo cardiovascular alto o muy alto. Este es el tema que trata un reciente registro que se ha publicado en The Lancet y que viene a seguir la tónica de otros registros como puede ser el Da Vinci y evalúa cuál es el grado de consecución de objetivos de LDL colesterol en personas de riesgo cardiovascular alto o muy alto. Sabíamos que este control era inadecuado, era bajo, solo el 33% en el registro que he mencionado estaban en las cifras que debían de estar. Sin embargo, creo que el Santorini nos da información adicional muy valiosa. Lo que hacen los investigadores de este estudio, que es observacional, es prospectivo, es multicéntrico y además está en varios niveles asistenciales, tanto centros de atención primaria como de atención especializada, lo que evalúa ya no es solo el grado de control de LDL, sino que en primer lugar evalúa, de todos los pacientes incluidos, que fueron 9.000, un poquito más de 9.000, evalúa qué categoría de riesgo se les da, si se les da la categoría de riesgo elevado o muy elevado. Atendiendo a eso, qué tipo de tratamiento se les prescribe y qué grado de consecución de objetivos. Entonces, el primer hallazgo fundamental es que el riesgo en muchos casos no se valora. Es decir, los médicos no valoramos qué categoría de riesgo tiene nuestro paciente. Simplemente lo asumimos o con nuestra experiencia intentamos proceder a una prescripción. El segundo hallazgo es que, de los que se evalúa el riesgo, había un core center que reevaluaba, ¿no? Veía la consistencia de esa evaluación. Se infraestimaba el riesgo. Muchos pacientes clasificados como riesgo cardiovascular alto realmente eran muy alto, y si los médicos reportaban que el 70% de esos pacientes que tenían eran muy altos, realmente ese porcentaje subía al 90%. Es decir, los pacientes o no se evalúa el riesgo o se infraestima. Y tercero era que los pacientes evidentemente estaban con un grado de control insuficiente. Solo el 21% de pacientes de riesgo cardiovascular alto o muy alto estaban objetivos de colesterol LDL por debajo de 70 o por debajo de 55. Sí que se vio que el porcentaje subía en los pacientes que eran considerados de riesgo cardiovascular muy alto, es decir, cuando se percibe que hay un riesgo, sí se intenta tratar, y luego se alcanzaban mejor los objetivos cuando los pacientes estaban tratados en terapia combinada frente a monoterapia. Por lo tanto, creo que es muy importante tener en cuenta que para poder abordar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y poder tratarlo y tenerlos en objetivos, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlos y evaluarlos con herramientas que estén validadas, porque si no, si lo hacemos en base a nuestra experiencia, podemos infraestimarlo. Y a partir de ahí, creo que podemos empezar a caminar. Os dejo el enlace del estudio. Y hay otras cosas que me llaman mucho la atención y que van en relación o en paralelismo con otros hallazgos, y es que como infraestimamos el riesgo cardiovascular y infraestimamos que tienen el LDL por encima de objetivos, también lo infraestimamos para otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en este estudio veréis en las tablas que el porcentaje de pacientes hipertensos es muy por encima del 70%, que el porcentaje de pacientes con diabetes está casi en el 40%. Uno de cada dos pacientes que vemos en la consulta es diabético, lo tenemos delante y posiblemente tampoco lo tengamos tratado. Y luego factores de riesgo modificables, el 60% o fumaban o eran exfumadores. Creo que esto también hace una llamada de atención a la prevención cardiovascular mucho antes de que lleguen a nuestras consultas. Así que creo que tenemos las herramientas y tenemos el talento, que es la frase de los cazafantasmas. Solo tenemos que ponernos en acción. Vamos a por ello.